Muy buenos días, mis hermanos, que la gracia y la paz se con cada uno en esta hora. Mi nombre es Jesús Rosales y seguimos en estos estudios, seguimos hacia adelante desarrollando esta serie de enseñanzas en la iglesia La Rosa de Sarón, que se encuentra ubicada en calle de lo Alto de la Sartenilla, número 28, Villa de Vallecas. Y quien están en esta grey apacentando para la gloria del Señor, nuestra querida amada pastora Marta y su amado esposo José Benjamín. Por la gracia del Señor soy un colaborador y estoy acá para poder continuar con las enseñanzas de los estudios que se han estado desarrollando acerca de la persona del Espíritu Santo. Recordemos que habíamos estado hablando anteriormente, si hacemos un poquito de retrospección, habíamos iniciado acerca de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. El estudio número 14 es el comienzo de este trimestre donde hemos estado hablando de varios aspectos de cómo el Espíritu Santo obra en la vida de los hijos de Dios. Y en el estudio número 14 se habló acerca del Espíritu Santo, el cual nos libra del temor. Luego, en el estudio número 15, o la enseñanza número 15, se habló de que el Espíritu Santo nos da la victoria sobre la frustración. Y hoy vamos a estar, con la ayuda del Señor, hablando sobre una área, un elemento que el Espíritu Santo usa únicamente para producir fe en nosotros. Y el estudio de hoy se titula como el Espíritu Santo, para la redundancia, produce fe en nosotros. Y la cita bíblica o la base que vamos a estar usando para este día o para esta enseñanza se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 136, del versículo 1 al 9 y del versículo 23 al 26. También vamos a estar leyendo el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Ahora bien, antes de leer la lectura por la base bíblica, quiero rápidamente leer los objetivos. Si alguien necesita Biblia, ¿sí? No hay problema. No pasa nada. Estamos en vivo y damos un saludo a todos los que nos escuchan en este día. Hoy es 13 de julio y son las 11:20 de la mañana. Nos encontramos en España, en la ciudad de Madrid, por la gracia de Dios. Aquí estamos edificando parte del cuerpo de Cristo para la gloria del Señor. Y los objetivos de esta enseñanza, como siempre, son 3. Y quiero leer estos objetivos para que podamos tener un panorama o una noción acerca de esta enseñanza. Y el primer objetivo es escudriñar en las Escrituras acerca de la fe. Ese es el primer objetivo, escudriñar. Y por cierto, la palabra escudriñar es muy, pero muy bíblica, porque nos habla de lo que un hijo de Dios debe hacer. En otras palabras, la Biblia no se lee, se escudriña o se medita, como dice el Salmo número 1. Y el segundo objetivo es fortalecer nuestro corazón con la fe que viene de Dios. Ese es el segundo objetivo. Fortalecer nuestro corazón con la fe que viene de Dios. El tercer objetivo y último es actuar en la fe para comprobar la manifestación de Dios. Actuar. En otras palabras, yo no solamente puedo decir tengo fe, pero me quedo sentado allí esperando que Dios haga. Así no funciona esta fórmula. Dios nos pide una acción de nuestra parte para que Él pueda manifestar su gloria. Un ejemplo, hago un paréntesis, es cuando Dios llamó a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12? Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham nos dijo, bueno Dios, ¿me vas a buscar en un taxi? ¿Cómo hago? ¿Busco la aplicación de Uber para que me busquen acá? No. Abraham obedeció a la voz de Dios
y salió. Y lo hizo en fe y por fe. Entonces es necesario que tengamos en cuenta este punto. El pensamiento central es: sin fe no solo es imposible agradar a Dios, sino que tampoco se puede vivir la vida cristiana a plenitud. Y el texto áureo está en Mateo 17, verso 20. Y dice: de cierto os digo, que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y es claro de recalcar que Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, hermano. Ahora bien, vamos ahora a la lectura que se encuentra en Salmo 136, del versículo 1 al 9. Leo en la Biblia textual parte edición y dice: alabad a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Elohim, de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con maestría, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que domine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que dominen de noche, porque para siempre es su misericordia. Vamos ahora al versículo 23, que dice: el que en nuestra humillación se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Y el versículo, el 26, da gracias al Dios de los cielos. A 25, el que da alimento a todo ser, salté un versículo, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y el último, verso 26, dice: da gracias al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Entonces, aquí vemos una maravilla de este salmo. Pero vamos ahora a ir a Marcos, capítulo 9 rápidamente, y así damos inicio a esta enseñanza. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, del versículo 14 al 29. Vamos a estar leyendo una hermosa historia. Y así iniciamos completamente. Cuando todo lo tengan, vamos entonces a continuar con la lectura. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y di a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Estoy en Marcos 9, versículo 18. Prosigo con el 19, dice: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traémelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo:
desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género, o como dijo una vez el hermano Ávila, este animalito, con nada puede salir, sino con oración y ayuda. Muy bien, hermanos. Vamos ahora a iniciar con el desarrollo. Y el título de esta enseñanza, ¿cómo era? El Espíritu Santo produce dinero. Uy, menos mal. Estamos conectados entonces, no estamos aquí, no es que estamos en otro lugar. Entonces el Espíritu Santo produce fe en nosotros. Ciertamente la fe es uno de los elementos más poderosos que el Señor ha usado para manifestar su poder, su amor, su gloria y su gracia. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17, ese texto nos habla de una verdad muy hermosa, y es que la fe podríamos definirla como un hilo que tiene un principio y un fin. Dice la Escritura que, como está escrito, dice que en la revelación es revelada la justicia de Dios de fe a fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces la fe no es algo nuevo, al contrario, la fe en la Escritura tiene un origen desde Génesis capítulo 1 en adelante, y podemos ver que más adelante en los versículos o capítulos que prosiguen de Génesis vemos la historia de dos hermanos que trajeron un sacrificio, y claramente vemos que uno fue rechazado y otro fue aceptado. Pero si conectamos ese sacrificio y lo unimos a Hebreos capítulo 11, que es el capítulo donde se habla de aquellos hombres de fe, o de la galería de los hombres de fe, claramente demuestra cómo estos hombres al pasar la historia o su vida, fueron hombres que en medio de sus debilidades, en medio de sus discapacidades en cuanto a hacer ciertas cosas, porque el hombre tiene limitaciones, de cierto modo, hablándolo, porque somos humanos, somos frágiles, tenemos áreas en las cuales nosotros aún no pensamos que podemos hacer, pero estos hombres se atrevieron a avanzar en los propósitos de Dios a través de la fe. Y Abel, dice la Escritura, que por la fe dio un sacrificio más excelente que su hermano y fue aprobado por Dios. Entonces la fe, más allá de un concepto, está basada en una persona, y esa persona se llama Jesucristo, como dice la Escritura de Hebreos capítulo 12, versículo 2, que nos dice que debemos poner los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor. Escuchen, el autor, el comienzo. Por eso te dije que la fe es como un hilo, es un principio, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces Cristo es el autor de todas las cosas, y Cristo es el centro y la supremacía de lo que es la fe. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios para producir fe en nosotros? Primeramente, Dios debe usar un medio para que esa fe sea levantada o sea activada, o podemos decir, sea regenerada en nuestro corazón. Porque ciertamente antes de venir a Cristo había en nuestro corazón incredulidad, había dureza, había un rechazo hacia las cosas de Dios. Todos hemos vivido esa experiencia. Personalmente yo lo viví. A los 20 años yo no creía en nada.
no tenía ningún tipo de convicción de Dios. En mi hogar, o donde yo me crié y fui formado por mis padres, no se hablaba de Dios, no se hablaba nada de Dios, o algo acerca de Dios. Sencillamente había un rechazo acerca de Dios o de la deidad divina. Sin embargo, Dios en su misericordia visitó mi vida, pero Él usó un elemento o un medio el cual siempre ha usado para producir una fe en nuestro corazón, y ese medio se llama la Sagrada Escritura. Entonces, cuando nosotros vemos cómo Dios se revela al hombre, lo primero que Dios hace es demostrar que Él es Dios sobre todas las cosas. Y el Salmo capítulo 136, si vamos rápidamente de Salmo, podemos decir que hay varios aspectos acerca de esta enseñanza. Y el primer punto que vamos a desarrollar se titula como conocimiento de un Dios que creó todo lo que existe. Que creó todo lo que existe. ¿Y cuántos creen que Dios creó todas las cosas? Amén. Génesis capítulo 1, versículo 1 es claro. Nos dice que en principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que el libro de Génesis es muy particular y muy significativo, porque es un libro que no presenta la creación a Dios, sino que Dios se presenta como el creador. Algo muy distinto. En otras palabras, nos está diciendo el libro de Génesis quién es el autor de todas las cosas, quién hizo todas las cosas y cómo las formó, y cómo en su soberanía y en su voluntad perfecta Él hizo todo perfecto y bueno en gran manera. Entonces Dios, nosotros como cristianos, creemos y afirmamos que Él es el creador bendito por los siglos de los siglos. Que aunque hoy día existen una infinidad de corrientes, pensamientos que rechazan la existencia de Dios, eso no quiere decir que Dios ha dejado de existir. Al contrario, Dios se ha seguido manifestando a través de su palabra, a través de la creación, a través del testimonio del Evangelio, pero también se manifestó a través de la persona de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, ciertamente hay una realidad que vimos en el tiempo de ahora, y es que la filosofía, o lo que se conoce como la razón, ha querido desplazar la fe cristiana, y ha querido usar la lógica, ha querido usar los métodos científicos para demostrar que Dios no existe. Y tristemente muchas personas han caído en este pensamiento, en esta corriente filosófica, sobre todo en Europa, que es considerado uno de los continentes más ateos del mundo. Sin embargo, Europa en el siglo XV, a través de la Reforma, conocida como la Reforma Protestante, fue en Europa donde se inició la gran reforma de estos grandes hombres que levantaron la Escritura y dijeron: Dios es real. Pero más adelante vemos que en medio de esa reforma surgió el Renacimiento, surgió la teología liberal, surgió el raciocinio, y todo eso se mezcló tristemente con la fe cristiana, y empezó a descender la convicción de muchas personas. Y hoy día muchas personas dicen que no creen en Dios, pero tampoco rechazan su existencia, y se llaman los agnósticos. Hoy día hay personas que dicen: yo soy agnóstico, sencillamente yo no refuto la fe, pero tampoco creo en ella. Se mantienen en un punto, digamos, neutro. No creen por un lado, pero tampoco la aceptan. Sin embargo, la Escritura nos dice en el libro o en la epístola de Romanos, capítulo 1, del versículo 18 en adelante, sobre todo en el versículo 20, nos dice: porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose, o sea, usando la mente, por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Pero el versículo 21 dice: porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Esta es la actitud o el cuadro que hoy vemos en la humanidad. Un cuadro de hombres y mujeres que dicen no creo en Dios, conocido como los ateos. La palabra ateo literalmente quiere decir no hay Dios, del griego ateos, de ahí viene el término ateo. Entonces, mis queridos hermanos, Dios se ha manifestado primeramente de muchas formas y de muchas maneras. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas y de muchas maneras, a través de los padres y profetas, hoy nos habla a través de su Hijo. Entonces, no tenemos una excusa para decir, es que Dios no me ha hablado, es que Dios no se ha manifestado en mi vida. Pues es mentira y eres inexcusable, porque Dios sí ha hablado. Dios ha hablado a través de la creación, Dios ha hablado a través de su palabra, Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, y hoy día podemos decir que la humanidad es consciente de que Cristo Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que fue un personaje histórico. La historia lo afirma. Historiadores que no eran cristianos escribieron acerca de Jesús. Flavio Josefo fue uno de ellos. Tácito también, un romano, y muchos otros más hablaron de Cristo como una persona real. Pero Cristo no solamente fue una persona, sino que es el Hijo de Dios y el Verbo que se hizo carne, el que hizo todas las cosas visibles e invisibles. Entonces, en este punto, el Señor se ha revelado a la humanidad primeramente a través de su palabra. O sea que Dios es un ser conocible. En otras palabras, Dios ha dado a conocer, y por medio del conocimiento de su palabra es que Él produce esa fe. Romanos capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice: la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? La música, la película de Netflix. ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo para producir fe entonces? La palabra de Dios. Entonces, si vamos rápidamente a ese versículo, es claro ver en Romanos 10, 17, que dice: así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es cierto, mis hermanos, la palabra de Dios no solamente es poder de Dios, la palabra de Dios no solamente es espíritu, la palabra de Dios no solamente es vida eficaz, la palabra de Dios es el medio y único que Dios usa para que el ser humano que no cree en Dios pueda conocer a Dios. Porque Dios dejó su palabra, hermano, dejó ese manual de vida para que el hombre conociera la voluntad de Dios. Y es importante que los hijos de Dios puedan cada día afirmar su fe a través de ¿qué? De la palabra. Yendo ahora al segundo punto de esta enseñanza, dice: confianza en un Dios que cuida y sustenta ¿a quién? A sus criaturas. Pues claramente la Biblia nos dice que Dios es nuestro pastor y nada nos falta. Pero no solamente eso, el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 5 nos dice: vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, satisfecho por las cosas que tenéis, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Entonces Dios nos dice aquí en su palabra que Él nos cuida y que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él nos sustenta, hermanos, y por esa causa usted y yo debemos descansar en sus promesas, porque todas las promesas de Dios son sí y amén por medio de Cristo Jesús, el cual es el amén de Dios. Así sea. Entonces la fe no es solamente un concepto, o como a veces decimos, que lo dice la Escritura, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición, pero la fe es una persona, y esa persona es Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Y cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, realmente, mis hermanos, y venimos a Él, como la pastora lo predicó hace un domingo atrás, cuando venimos a Él cansados, agobiados, a veces venimos, hermanos, perturbados, llenos de tantas cosas. ¿Qué dice la Escritura? Que pongamos sus cargas sobre Él. Y Él, que hace, nos dará descanso. Amén. Esa es la fe, mis hermanos. Es una confianza plena. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que los que se acerquen crean que le hay y que Él es
galardonador de lo que le busca. O sea que Dios apremia los que confían en Él. A veces decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me responde, es que Dios no está haciendo nada, es que yo no veo su mano. Pero mi pregunta es, ahora, ¿estás confiando en Él? ¿Tu fe hacia dónde está? ¿La has puesto en tus fuerzas, en tu trabajo, en tu sabiduría, o la has puesto en la roca inconmovible? Porque yo puedo poner mi fe en muchas cosas, pero si yo pongo mi fe en Jesús, en el único que se levantó de los muertos y dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que será, entonces, mis hermanos, las cosas cambiarán. Y entonces, yendo a la escritura, a Marcos capítulo 9, hubo una historia que ocurrió con los discípulos de Cristo Jesús. Estos discípulos que caminaban con Cristo el Señor, que palparon al Verbo que se hizo carne, que miraron su gloria como el unigénito de Dios, y estuvieron cerca. No es que estuvieron como nosotros, que por fe creemos en Cristo. Pero bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Así que usted debe darse un aplauso, porque usted es bienaventurado, hermanos, para la gloria del Señor. Porque nosotros no fuimos Marcos, nosotros no fuimos Juan, no fuimos Mateo, no fuimos los discípulos de Cristo que estuvieron allí con Él. Fueron testigos oculares, hermana Inela, y querido Dios que me escuche. Ellos caminaron con Cristo, pero aún así, habiendo caminado con el Maestro, que maravilloso, ¿verdad? Que cuando estaban ahí cerca decía, Maestro, hoy predicaste algo, pero no lo entendí bien. ¿Será que me lo voy a explicar? Y Jesús, me imagino, con ese amor y gracia, dice, yo te lo explico. Porque fueron 3 años. 3 años que vivieron con el Maestro. 3 años, hermano. Qué hermoso es el Señor. Sin embargo, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Yo le dejaré el otro consolador. Con la misma esencia. Y ese consolador se llama el Espíritu Santo. La persona hermosa y maravillosa que está en usted, en nosotros. Está allí, hermano, no está lejos. No es un huésped. Él está allí, habita en su ser. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. O en otras palabras, usted debe sentirse tranquilo y satisfecho. No está solo, hermano. Él está dentro de nosotros. ¿Y cómo es eso? Por fe. Por fe, hermano. Y le digo honestamente que es el mejor amigo que usted puede tener. Y el mejor maestro. El maestro único que te puede revelar y enseñar la Escritura. Cuando no entiendas algo, Espíritu Santo, enséñame. Y yo le he preguntado, mi esposa es testigo, cuando estamos leyendo la Escritura, todas las noches nos sentamos y hacemos un devocional. Y yo le digo, Espíritu Santo, enséñame esto, que voy a leer ahora, por favor. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Abre el entendimiento y te enseña la Escritura. Así que no dude en preguntar al Espíritu Santo. Él no solamente produce fe, produce sabiduría, produce paciencia, produce amor, templanza, carácter, paz y toda esa multiforme obra del Espíritu Santo. Pero los discípulos, queridos hermanos, pasaron una situación un poquito gravosa, porque ciertamente vemos allí lo que sucedió. Un hombre tiene un hijo que estaba endemoniado. El hombre estaba desesperado porque su hijo estaba así. ¿Desde cuándo? Desde niño. ¡Wow! ¡Qué increíble! Desde niño viviendo esa tragedia. Un hijo que estaba poseído por demonios. Pero el hombre ve a los discípulos de Jesús y se lo trae para que lo echaran fuera. Pero algo pasó, que cuando llegaron los discípulos, al parecer los discípulos tuvieron un problema. ¿Y sabes qué sucede, mis hermanos? Que muchas veces pensamos que el Señor no solamente manifiesta su gloria en nosotros, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre de Jesús, pero muchas veces nos volvemos autosuficientes. Y es probable que los discípulos, como fueron usados por el Señor de muchas maneras, porque Jesús le dio la autoridad y el poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para hacer cosas maravillosas, allí hubo un declive de la fe en ellos.
una falta de confianza. Y cuando los demonios, hermano, saben y conocen tu debilidad y ven que en ti hay incredulidad o falta de confianza, ellos no hacen absolutamente nada. Ellos se quedan allí. Y eso fue lo que pasó, para poderlo parafrasear. Los discípulos intentaron en el nombre de Jesús echar fuera el demonio. Pero el demonio, ¿qué hizo? No se fue. Y cuando Cristo ve aquella disputa, porque yo me imagino que los discípulos se pusieron a reprender y a reprender, Pastora Marta y mis hermanos, que por cierto eso pasa a veces en algunas comunidades cristianas, o hijos de Dios, y reprenden y reprenden y reprenden y no pasa nada. Y esto nos enseña algo muy importante, ¿verdad? Que los demonios conocen, hermano. Amén. Y entonces Jesús, al mirar la disputa, ¿qué le dice? ¿Qué está pasando aquí? Y dice el padre del hijo: es que tu discípulo le di a mi hijo que está endemoniado desde niño para que echara fuera el demonio y no pudieron. Pero ¿qué le dijo Cristo Jesús a los discípulos? Oh generación incrédula, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Jesús los amonesta, como muchas veces lo hace con nosotros, y nos está diciendo hoy: ¿por qué no crees? ¿Por qué dudas? Así como dudó Tomás. Tomás dijo: si yo no veo, yo no creo. Y Cristo Jesús, como es un caballero, dijo: Tomás, aquí estoy, ven, dame tu mano y tócame. Mete tu dedo aquí en el costado y no seas incrédulo, sino sé creyente. Entonces, mis hermanos, claramente también en sus manos, también vemos otro punto en este pasaje, y es que Jesús le dice más adelante, porque Jesús, como siempre, no deja en vergüenza a sus hijos. Jesús echó fuera el demonio. Jesús muchas veces resuelve lo que no podemos resolver nosotros, para demostrar que no es con fuerza ni con ejército, sino con su poder. Entonces, mis hermanos, terminando esta historia, los discípulos se sintieron frustrados, no tuvieron, digamos, la confianza plena para echar fuera ese demonio. Y le dice Jesús, en otras palabras, ellos le dicen: maestro, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús le dice que este género o esta jerarquía demoníaca, en otras palabras, no sale solamente con oración, sino con ayuno. Y aquí, cerrando la enseñanza, mis hermanos, podemos ver que muchas veces nosotros debemos tomar en cuenta que la vida cristiana no es solamente una vida de teoría, sino también de práctica. Y la fe es una acción. El tercer objetivo de esta enseñanza, repitiendo rápidamente, dice: actuar en la fe para comprobar la manifestación de Dios. Este es el tercer objetivo, mis hermanos. Y con esto damos por culminado esta enseñanza y damos gracias al Señor que Él es un Dios paciente y que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar que muchas veces dudamos, porque somos así, hermanos, a veces dudamos muchísimo, la duda muchas veces nos visita a nuestra vida, pero hoy el Señor nos dice que creamos, porque al que cree, en Mateo capítulo 17-20, textual, como dice: de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Muchas gracias por su tiempo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.